Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, para la armadura mostrada en la figura, determine la fuerza presente en los elementos IK y HK. Sugerencia, use la sección AA. En este caso, lo que nos están pidiendo es el elemento IK y el elemento HK. En este caso, nos están diciendo que la sugerencia es que utilicemos esta sección que está aquí, la que está marcada desde A hasta A. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Utilizar esa sección sería la manera más sencilla de resolver esto. Cuando usamos esa sección tendríamos lo siguiente, tenemos la parte de arriba y tenemos la parte de abajo. En este caso en particular tenemos dos opciones, tenemos la opción de quedarnos con la parte de abajo y la opción de quedarnos con la parte de arriba. Lo que podemos hacer es quedarnos con la que nosotros queramos. En este caso en particular, conviene un poco quedarnos con la parte de arriba, en el sentido en que no tendríamos que calcular las reacciones, además de que el corte será relativamente sencillo por la sumatoria de momentos. Si nos quedamos con la parte de arriba, tenemos lo siguiente, tendríamos la estructura, la parte de arriba de la estructura hasta el corte AA, que nos quedaría de esta forma. Tendríamos las tres fuerzas de 40 y recuerden que cada una de las barras que estamos cortando, en este caso, se cambian por una fuerza. Entonces aquí tenemos la fuerza GJ, esta es la fuerza GH, esta es la fuerza HI y esta es la fuerza IK. Tenemos una situación particular en este ejercicio. La recomendación generalmente es cortar máximo 3 barras. ¿Por qué? Porque cada una de las barras que cortemos nos generará una incógnita. En este caso en particular, no hay manera de que nosotros podamos cortar las barras que queremos, es decir, estas dos, y solo cortemos máximo 3. Entonces, lo que nos recomiendan aquí es por esta situación que está pasando. Cuando nos recomiendan este corte que acabamos de hacer, que es esta sección, la sección AA, lo que aparece es lo que tenemos aquí abajo. Tenemos 4 fuerzas, pero 4 fuerzas acomodadas de cierta forma que si nosotros quisiésemos hacer sumatoria de momentos en G, en este punto que lo estoy poniendo en verde, nos ahorraríamos varias cosas. De entrada, GH y GJ claramente no generan momento. La fuerza de 40 tampoco genera momento. Entonces ya nada más tendríamos estas dos fuerzas y estas dos fuerzas. Pero observen qué pasa con la fuerza HI. La fuerza HI está alineada con la distancia. Nosotros tenemos esta distancia desde G hasta I, que es la que estoy marcando en verde. Esa distancia que está ahí en verde es una distancia horizontal y la fuerza HI es horizontal. Por lo tanto, no va a generar momento. Entonces, la fuerza HI no va a generar momento. Entonces, si en la sumatoria de momentos, en G, esta no genera momento, esta tampoco genera momento y esta tampoco genera momento, entonces tendremos solamente a IK, que es la única fuerza que genera momento y casualmente es una de las fuerzas que queremos descubrir. Por eso es que nos recomiendan esta sección y por eso es que lo vamos a hacer así. Entonces, en la sumatoria de momentos con respecto a G tenemos lo siguiente. La sumatoria de momentos con respecto a G tiene que ser igual a 0. Yo voy a considerar los momentos en este sentido como positivos. Recordamos que estas fuerzas no generan momento, esta tampoco, entonces solo tenemos el momento de la fuerza de 40, que sería un momento negativo porque va en este sentido, entonces sería menos 40, que multiplica a la distancia. ¿Qué distancia? La distancia perpendicular a la fuerza de 40 entre el punto D y el punto G, es decir, esta distancia de aquí, que sería de 2.7 metros. Entonces tenemos 2.7 metros. Además de esto, tenemos el momento de esta fuerza de 40, que también sería negativo porque sería un momento en este sentido y sería de menos 40 que multiplica a la distancia, que la distancia en este caso sería 2.7 más 2.7, que nos da 5.4 metros. Además de esto, tenemos el momento de la fuerza IK. La fuerza IK está inclinada. Como está inclinada, va a tener componentes. La voy a hacer aquí un poco más grande. La fuerza IK
va a tener una componente horizontal y una componente vertical. Para las componentes de la fuerza IK, lo más sencillo es quedarnos con este triángulo que está marcado aquí en azul. Tenemos todas sus medidas. Nosotros sabemos que tiene 2.4 de base y tiene 8.1 de altura, lo que nos daría una hipotenusa de 8.45. Entonces, utilizando este triángulo que tenemos ahí, que es el que está marcado en esta parte, podemos determinar las componentes de IK. Tendríamos la componente horizontal de IK, que sería 2.4 entre 8.45 IK. Y tendríamos la componente vertical, que es 8.1 entre 8.45 IK. Hay que observar cuál de las componentes es la que va a generar momento. Recuerden que la distancia entre el punto G y el punto I es esta distancia que está aquí, que es una distancia horizontal. Por lo tanto, esta no va a generar momento. La que va a generar momento es la fuerza vertical, que es esta. Entonces, la componente vertical de IK es la que generará momento con respecto a G. ¿Ese momento cómo será? Será en este sentido, es decir, negativo de acuerdo a lo que nosotros consideramos. Entonces, nuestro momento nos quedaría negativo 8.1 entre 8.45 IK, que multiplica a la distancia. ¿Qué distancia? La distancia entre el punto G y el punto I. Ahora, ¿cómo vamos a determinar el valor de esta distancia? Lo voy a hacer por separado. Para determinar el valor de esa distancia, tenemos que recordar que tenemos nosotros el triángulo que acabamos de comentar en azul, y aquí a la izquierda existe un triángulo exactamente igual. Ambos triángulos tienen de base 2.4 y tienen de altura 5.1. ¿Cómo sabemos eso? Pues sencillo, nosotros sabemos que la distancia entre J y K es de 7.5 y sabemos que esta distancia es 2.7 y este es 2.4, por lo tanto esta tiene que valer también 2.4. Adentro de esos triángulos tenemos un nuevo triángulo que sería este triángulo naranja, que es un triángulo semejante a los triángulos que tenemos ahí. Entonces, el triángulo naranja es un triángulo semejante al triángulo azul. Por lo tanto, deben de compartir las relaciones entre sus lados. El triángulo azul mide 2.4 de base y mide 5.1 de altura. El triángulo naranja no sabemos cuánto mide de base, pero mide 2.7 de altura. X entre 2.7 va a ser igual a 2.4 entre 5.1. Tendríamos que X va a ser igual a 2.4 entre 5.1, que multiplica a 2.7. Con esto tendríamos que X va a ser igual a 0.8 metros. Como nosotros sabemos que la distancia entre el punto J y el punto K es de 7.5, pero la que nosotros queremos no es esa, sino que nosotros queremos la distancia entre G y I, y aquí existen dos triangulitos naranjas pequeños que tienen de base 0.8 cada uno. Entonces nuestra distancia en verde, que es la que estamos buscando, va a ser igual a 7.5 menos 0.8 menos 0.8, que son las bases de los triángulos naranja. Entonces tendríamos que nuestra distancia en verde es de 5.9 metros. La que vamos a usar para el momento es de 5.9 metros. Regresando al cálculo de los momentos, ya que ya sabemos que esta distancia de aquí es de 5.9 metros, la vamos a multiplicar por la fuerza, es 5.9. Aparte de estos momentos ya no tenemos ningún otro, por lo que la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Voy a escribir la sumatoria de momentos para que quede completa en un solo renglón. Tendremos que la sumatoria de momentos con respecto a G es igual a 0. Tenemos menos 40 por 2.7, menos 40 por 5.4, menos 8.1 entre 8.45 y K por 5.9. Esto es igual a 0. 40 por 2.7 sería menos 108, menos 40 por 5.4 sería 216, menos 5.66 IK es igual a 0. Con esto tendríamos que IK
va a ser igual a 324 entre menos 5.66. Con esto el resultado de IK nos quedaría de 57.24 kilonewtons. Con esta primera sección ya determinamos uno de los dos valores que nosotros requeríamos. Ya determinamos el valor de IK, ahora nos falta el valor de HK. Para este paso hay varias metodologías que podemos seguir, no existe solo una, como ya lo he comentado, podemos elegir distintas maneras para hacerlo. Pero vamos a platicar dónde estamos. Nosotros estamos en que ya tenemos el valor de IK, entonces para resolver HK tenemos distintas opciones. ¿Qué opciones tenemos? Por ejemplo, podríamos intentar resolver el nodo K. Si resolvemos el nodo K, entonces podríamos resolver HK. ¿Cuál es el problema con esa opción? El problema es que en este momento en el nodo K existen 1, 2, 3 incógnitas, las dos barras y la reacción. Las dos barras y la reacción son incógnitas, la única que sabemos es IK. ¿Cuál sería el procedimiento si lo que queremos hacer es hacer ese nodo? El procedimiento sería primero resolver las reacciones para encontrar la reacción K y después hacer el nodo K para encontrar el valor de HK. Esa es una opción. Otra opción, y que es la que yo voy a hacer, es hacer una nueva sección. Después de que hicimos esa sección, ahora hacer esta sección. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta sección, a pesar de que estamos cortando 4 barras, de esas 4 barras ya conocemos una. Como ya conocemos una, ya nada más vamos a encontrar la otra que necesitamos. Además de eso, si quisiésemos, podríamos encontrar las otras dos, pero por el momento no nos interesan. Lo que vamos a hacer es hacer el corte que tenemos aquí y otra vez nos quedamos con la parte de arriba. Si hacemos ese corte y nos quedamos con la parte de arriba, tenemos lo siguiente. Tenemos el nodo G, tenemos el nodo A, tenemos el nodo C y tenemos aquí el nodo I. Además de esto tenemos las fuerzas de 40, tenemos la fuerza de 40, otra fuerza de 40 y otra fuerza de 40. Y las 4 barras que cortamos las cambiamos por fuerza. Tenemos esta fuerza que sería GJ, tenemos esta fuerza que sería HJ, tenemos esta fuerza que sería HK, tenemos esta fuerza que sería IK. Tenemos esas 4 fuerzas y recuerden que a nosotros solo nos interesa encontrar el valor de HK. Además de esto, recuerden que ya tenemos IK. Entonces, la manera más sencilla para solo obtener HK es hacer una sumatoria de momentos en el punto J. Si nosotros hacemos la sumatoria de momentos en el punto J, aunque está fuera de esta imagen, ¿qué va a pasar si hacemos la sumatoria de momentos en el punto J? En el punto J tenemos que tanto esta fuerza como esta fuerza, las dos, no generan momento. Entonces, el único momento que vamos a tener es el de la fuerza HK y el de la fuerza IK, además de las fuerzas de 40. Para todos estos momentos tenemos su valor, excepto para HK, por lo que tendremos una sola sumatoria de momentos en donde podremos encontrar el valor de HK. Entonces vamos a hacer la sumatoria de momentos en J igual a 0. Los momentos los voy a considerar positivos. En este sentido vamos a tener los momentos de las fuerzas de 40. El primer momento sería el de esta fuerza. Recuerden que es la distancia perpendicular desde el punto del momento, que es J, hasta la fuerza de 40. En este caso serían 2.7 metros. Tenemos que nuestro momento sería en este sentido, es decir, negativo de acuerdo a lo que lo estamos considerando. Sería menos 40 que multiplica la distancia, que son 2.7. Nuestro siguiente momento sería esta fuerza de 40, sería también negativo, sería 40 que multiplica a 5.1. Sería esa fuerza de 40 que multiplica a 5.4. Luego el de la siguiente fuerza de 40 sería otro momento negativo, que es 40 que multiplica al 8.1, que es la distancia desde el punto A hasta el punto J en vertical. Ya que terminamos con esas, tendremos ahora los momentos de estas dos fuerzas. Tenemos la fuerza IK y la fuerza HK. En este caso, para ambas, para HK y para IK,
podemos hacer un pequeño truco. ¿En qué consiste este pequeño truco? Simplemente en que la línea de acción de ambas, que son estas, converge al punto K. Si nosotros consideramos que el punto de aplicación de ambas es el punto K, lo que ganamos es que nada más una de sus componentes genera momento. Porque si nosotros tenemos en este punto de aquí las dos componentes, tanto la componente en X como la componente en Y generan momento, porque la distancia tiene dos componentes, tiene una componente horizontal y tiene una componente vertical. Entonces, el pequeño truco que estamos haciendo que es válido es considerar que el punto de aplicación de IK sería en K. Entonces, si el punto de aplicación fuera en K, solo tenemos una distancia horizontal. Por lo tanto, solo la componente vertical de IK, que ya la habíamos calculado hace rato, nos generaría momento. Entonces, nuestro momento, el momento que nos generaría IK, sería también un momento negativo, que sería la componente de IK, que es 8.1 entre 8.45 IK, que multiplica la distancia horizontal, que la distancia horizontal es de 7.5 metros. Además de esto, tenemos el momento de la fuerza HK. Lo mismo, si nosotros considerásemos que como la línea de acción es desde H hasta K, podemos considerarlo aplicándose en K. Lo que tendríamos es que solo la componente vertical de HK nos genera momento. Para las componentes de HK tenemos lo siguiente. Tenemos este triángulo que está aquí en naranja, que tiene de base 3.75 y de altura 2.7. Lo que nos daría una hipotenusa de 4.62. Entonces, las componentes de nuestra fuerza HK sería en vertical, tenemos 2.7 entre 4.62 HK y la componente horizontal sería de 3.75 entre 4.62 HK. Por lo tanto, en nuestra sumatoria de momentos vamos a considerar únicamente la componente vertical y tendríamos que es un momento negativo que es 2.7 entre 4.62 HK, que multiplica la distancia, que vamos a considerar la distancia desde J hasta acá, que es de 7.5 metros. Todo esto tiene que ser igual a 0. Recordamos que IK es 57.24 kilonewtons. Voy a volver a escribir la sumatoria de momentos para que quede en una sola línea. Tenemos la sumatoria de momentos en J igual a 0. Tenemos menos 40 por 2.7, menos 40 por 5.4, menos 40 por 8.1, menos 8.1 entre 8.45 y K por 7.5 menos 2.7 entre 4.62 HK por 7.5. Esto es igual a 0. 40 por 2.7 nos da menos 108. 40 por 5.4 nos da menos 216. 40 por 8.1 nos da menos 324. Sustituyendo el valor de menos 57.24 IK aquí, nos da de más 411.52 menos 4.383 HK igual a 0. Si nosotros reducimos la suma, tendríamos que es menos 236.48 menos 4.383 HK igual a 0. Con esto tendríamos que HK es igual a 236.48 entre menos 4.383. Esto es igual a 53.95 kilonewtons negativo. Ya terminamos de resolver el ejercicio, ya solo faltaría expresar nuestros resultados. Tenemos que nuestras dos fuerzas, tanto IK como HK, están a compresión. Tenemos que IK está sujeto a 57.24 kilonewtons a compresión y tenemos que HK está sujeto a 53.95 kilonewtons a compresión. Es importante recalcar que esta metodología no es la única.
En este tipo de ejercicios existen distintas maneras para llegar al mismo resultado. Esto que acabo de hacer no es la única manera de llegar al resultado, sin embargo es la manera más corta. Solo hicimos dos sumatorias de momentos. Si nosotros hacemos esas dos secciones con dos sumatorias de momentos, encontramos IK o HK. Tenemos otras opciones como hacerlo por nodos, se puede hacer todo el ejercicio por nodos, o también podemos hacer la primera sección que hicimos ahorita y después resolver el nodo K. Pero para eso necesitaríamos primero determinar las reacciones para obtener la reacción de calle. De cualquier forma, independientemente de la metodología que se use, el resultado debe ser el mismo. Espero esto te haya servido para resolver tus dudas sobre este tema. Mucha suerte en tus ejercicios.